Buenas tardes, soy Federico Tejero y en esta lección vamos a conocer un aspecto muy importante de la escuela inclusiva: cómo hacer un currículum accesible para todos y todas. Entendemos como currículo todo lo que se enseña en la escuela. Forma parte, por tanto, del currículo los objetivos, es decir, lo que se pretende que se aprendan, lo que se enseña, los contenidos, y las competencias básicas, es decir, cómo aplican esos contenidos los estudiantes en su vida cotidiana. Además, el currículo habla sobre cómo se enseña y lo que se hace para aprender, las actividades de clase y las tareas de casa. Por último, el currículo incluye cómo se valoran los aprendizajes y el propio proceso de enseñanza. Este último aspecto lo trataremos más en la penúltima lección. En esta unidad nos vamos a centrar en el conjunto de experiencias, contenidos y actividades que tienen lugar en el contexto educativo y que está determinado por los diseños curriculares y la concreción que hacemos los docentes del mismo. Es conocida la anécdota de ese profesor universitario de didáctica confesando que había pasado las vacaciones enseñando a su perro a hablar. Cuando le preguntaron qué había dicho el perro, él avisó de que le había enseñado a hablar, pero que éste no había aprendido. Anécdotas aparte, muchos docentes hacemos eso mismo. Transmitimos información a nuestro alumnado y después pedimos que se la aprendan de memoria, o incluso algo peor, que sepa aplicarla en contextos prácticos. Para lograr que nuestros estudiantes aprendan, debemos conocerlos, y cada uno de nosotros y nosotras tiene habilidades diferentes. Partiendo del currículo oficial dado por la legislación, debemos contextualizarlo para que nuestro alumnado lo adquiera, no simplemente para enseñarlo. Identificar las fortalezas de nuestro alumnado en lugar de sus carencias permite planificar mejor la enseñanza. La teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por Howard Gardner desde los años 80, sugiere la posibilidad de aplicar estrategias pedagógicas que vayan más allá de las lingüísticas y las lógicas, que son las predominantes en el aula. Existe en la zona de recursos un enlace para que vosotros y vosotras aprendáis más sobre las inteligencias múltiples, pero ahora quiero compartir una experiencia de su uso en clase. Aún recuerdo a mi alumno Diego. Actualmente es bailador de flamenco. Cuando le di clase en primero de la ESO no paraba en la silla. Su inteligencia cinético-corporal era tal que para los profesores suponía un verdadero problema. Decidí utilizarla a mi favor y puse ejercicios a Diego del tipo: ¿qué superficie necesitas para bailar? ¿Cuánto cuesta la pintura necesaria para decorar el escenario? ¿Qué mecanismo se usa para subir y bajar el telón? Entonces Diego sí se mantenía sentado y aprendía a hacer bien todos los ejercicios. Según dicen los críticos, Diego tiene futuro, aunque abandonara la escuela en segundo de la ESO, en parte porque no supimos enseñarle que muchos ejercicios que se le pedían se los podía llevar a su terreno. Así, en geografía, ¿por qué no preguntarle que en qué países ha habido actuaciones de flamenco? ¿O que qué gira haría él? En ciencias, ¿no hay cantaores alérgicos al polen? ¿Qué es eso? En inglés, ¿por qué no preguntarle cómo entraría en un pub para pedir que le dejaran bailar una noche a la semana? Es verdad que Diego no tiene el graduado escolar, pero no tengo yo tan claro que no sea competente. Esta primera tarea no es obligatoria, pero te ayudará mucho para dar clase. Se trata de leer bien el enlace al documento que se encuentra en la zona de recursos y a partir de ahí poder identificar bien los tipos de inteligencia que tienen tus estudiantes. A continuación, piensa en las actividades y tareas que estás mandando y qué tipo de inteligencias desarrollan. Contesta a continuación sinceramente: ¿estás desarrollando todas las inteligencias de tus estudiantes? Una vez identificados los puntos fuertes de nuestros estudiantes, podemos diseñar varias actividades que relacionan el currículum con sus habilidades. No todos los estudiantes tienen por qué hacerlas todas. Ellos pueden ir escogiendo la que más les guste. Si en mi clase estuviera otro Diego, una de las actividades que les mandaría es que hicieran una coreografía para comprender los eclipses o para los movimientos de la Tierra.
Este es otro ejemplo para explicar la fotosíntesis. Tras explicar en clase las plantas y la fotosíntesis en las plantas, podría pedirle que hicieran 2 de estas actividades, la que cada uno escogiera. Así pueden plantear en aquellos que tienen una inteligencia más musical qué tipo de música pondría en un vídeo que explicara la fotosíntesis. Dar razones que apoyen precisamente por qué es buena la fotosíntesis en las plantas. O bien que realicen un collage usando imágenes del periódico para explicar cómo las plantas hacen la fotosíntesis. O inventar un eslogan para proteger a las plantas que tenga la palabra fotosíntesis. O también otros podrían hacer el debate acerca de tener plantas en clase, poniéndose siempre en los 2 papeles y dando razones. Todos estos tipos diferentes de actividades sirven para atender mejor a la diversidad de nuestros estudiantes. Esta tarea sí es obligatoria y se trata de hacer algo similar a la diapositiva anterior, pero con uno de los contenidos que vayáis a impartir dentro de 1 o 2 semanas. Una vez diseñada, compartid la tarea en el foro y leed al menos las tareas que otros 2 compañeros o compañeras han colgado. Haced las sugerencias o las mejoras que veáis y, por supuesto, considerad las sugerencias que hagan a la tuya. Por último, lleva a la práctica el conjunto de actividades, dejando, como hemos dicho antes, libertad al alumnado para que haga la que quiera. Redacta la experiencia o exprésala de forma gráfica y envíala al tutor o la tutora. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente lección.